Voy a tratar de hacer una intervención introductiva a esta problemática y por un lado, por otro lado, después probablemente les pida disculpas si no puedo permanecer durante todo el tiempo aquí en el podium por razones vinculadas a mis funciones en la Cancillería. Pero en todo caso, para mí es un gran placer poder participar de este panel, participar de las reflexiones y de los conocimientos que pueden ustedes vertir sobre una temática realmente decisiva que está muy vinculada al tema de la defensa, de la defensoría, el rol de las defensorías públicas en el sistema, diríamos, regional, universal y también nacional. Dos palabras sobre los estándares internacionales. Cuando fui relator de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados, una de las tareas más ímproba, más compleja, pero al mismo tiempo más acabada que pudimos llevar adelante fue el establecimiento de esos parámetros internacionales, de esos estándares que surgen de una consulta universal para poder ir estableciendo paso a paso cuáles son los criterios específicos que los convenios y la práctica internacional y la jurisprudencia ha logrado ir sedimentando para transformarlos en un derecho positivo. Es realmente importante entender que se trata de una verdadera creación de derecho, el fruto de una acumulación de precedentes, jurisprudencia, doctrinas, de los distintos organismos en donde vamos a ver los organismos convencionales, vale decir, los que surgen de tratados, pero que no dictan sentencias, sino simplemente emiten opiniones definitivas, como es el Comité de Derechos Humanos, los que surgen de los organismos no convencionales, como son los distintos grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, como el de detenciones arbitrarias, el grupo de trabajo sobre desaparición forzada, etc. Hay 54 procedimientos especiales. De ahí surgen criterios, jurisprudencia, que se van acumulando a los que también existen a nivel regional, como es el caso del sistema interamericano o el sistema europeo. Los estándares tienen la virtud de recoger de alguna manera lo mejor, para tratar de impulsarlos como un criterio de alcance universal. En este caso, el documento que aprobó Naciones Unidas, digamos, la independencia de la justicia, estándares internacionales, es un documento, voy a dejarle algunos ejemplares, que se refiere específicamente a la independencia de jueces y magistrados. Pasa que históricamente Naciones Unidas se ocupó de una manera muy directa de la problemática de los jueces y sobre todo la independencia que podía ser afectada por razones institucionales, políticas o económicas que tenían su incidencia y también los problemas de seguridad o inseguridad que se podían generar. Pero diríamos, claves, estos criterios para la independencia de los jueces, se extendió también con el tiempo a otros actores u operadores de justicia. Y también se pensó en que los fiscales tenían que tener, y esto gradualmente se fue sintiendo dentro del sistema de las legislaciones nacionales y regionales, y particularmente el tema de la Defensoría Pública. Sobre este tema les diría que es muy interesante ver la evolución que se ha producido y sobre todo en los últimos tiempos, y yo creo que para los europeos y para los que integran otros sistemas jurídicos, tener en cuenta el sistema interamericano. En el sistema interamericano ha habido un esfuerzo muy acentuado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hace mucho tiempo hizo una publicación sobre los estándares de la independencia que abarcan también a la Defensoría Pública. ¿Y por qué? Porque en nuestro continente la Defensoría Pública, como el Ministerio Público Fiscal, en muchas circunstancias depende del Ejecutivo, puede depender de la Corte, puede también, hay una
distintas variedades de esquemas institucionales. Lo cierto es que lo que se busca es que cualquiera sea el sistema, en principio, se esté garantizada la independencia por la función trascendental que juega en todo lo que hace al derecho de defensa. Al derecho de defensa entendido no solo como la intervención preliminar en el momento en que la persona puede ser acusada o indagada, sino a lo largo de todo el proceso y finalmente también durante la ejecución de la sentencia. Gracias a Dios, nuestro país, a través de una reforma constitucional que se hizo en el 94, creó una defensoría pública independiente. Recuerdo que como relator especial promoví con mucha fuerza dentro del sistema interamericano la necesidad de establecer un mecanismo de garantías realmente objetivas como el que reunía nuestro país. Fue el único caso en el cual utilicé un ejemplo nacional para difundirlo, no solo en el sistema interamericano, sino a nivel mundial. Es muy buen ejemplo que creo que debe ser analizado en detalle por la influencia que ya tuvo. Recuerdo que en mis visitas a Brasil, Ecuador, Guatemala, propuse una réplica en parcial o en gran medida de este sistema. Y cuando surgió un documento de la OEA que se llama sobre independencia de los operadores y las garantías de independencia de los operadores y operadoras de justicia, justamente propone una arquitectura institucional muy similar a la que reúne nuestro país. Y esto creo que es un ejemplo muy interesante para tenerlo en cuenta. Cuando se produjo el cambio de gobierno, hace poco, yo había escrito un artículo de opinión sobre la Defensoría Pública en Argentina y señalaba los méritos de esa Defensoría Pública y los voy a relatar de una manera muy sintética. Es la organización que ha tenido el mayor desarrollo institucional con resultados concretos. Ha abarcado la protección no solo de personas detenidas, sino de sectores vulnerables como los pueblos indígenas, migrantes, niños, mujeres, víctimas de violencia y personas con discapacidad. Desde personas acusadas por crímenes contra la humanidad hasta individuos acusados por cuestiones de orden económico o de corrupción. Al extremo de que en la justicia federal y nacional el 80% de los procesos penales aproximadamente los imputados recurren a la Defensoría Pública. Miren qué credibilidad. Sé que otros países lo han tomado y además cuenta con una atribución única en el sistema interamericano. Puede presentar quejas, denuncias o acciones individuales ante los distintos órganos del sistema interamericano. De hecho, muchos pronunciamientos de la Comisión y de la Corte encuentran fundamento en los planteos de la Defensoría Pública. Yo quería rendirle también un homenaje en público y ante ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, realmente agradezco la oportunidad de poder compartir este momento con ustedes. Quiero hacer tres cosas. Quiero presentarles un informe elaborado por la ILF, la International Legal Foundation. Lo acabamos de publicar sobre la medición de la justicia, cómo la cuantificamos, cómo definimos la calidad, cómo la definimos en la asistencia jurídica penal. Quiero describirles los que yo considero los principales puntos de este informe. Y al final, voy a decir esto ahora, porque quiero estar seguro de no olvidarme después. Al final, quiero instarlos a que lean este informe y que nos expresen sus opiniones. Cómo es que nosotros, como comunidad, podemos trabajar juntos para evaluar y determinar la calidad de la asistencia y de los sistemas y prestadores de asistencia jurídica. ¿De dónde viene este informe y por qué es que lo elaboramos?
Creo que la definición, la cuantificación de la calidad en la prestación de asistencia jurídica es uno de los grandes elefantes reales que está presente acá en la sala desde que comenzamos a hablar ayer. Oímos mucho acerca de la importancia de la independencia de los prestadores de asistencia jurídica. Entonces les pregunto, ¿por qué es importante que los prestadores sean independientes? ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr cuando hablamos de independencia? Bueno, tiene que ser cierto que queremos independencia, que queremos un sistema fuerte. Y esto lo venimos hablando hace 24 horas. Así que en última instancia podremos hacer un mejor trabajo en aras de nuestros clientes. Tiene que ser cierto que el objetivo de estos sistemas es dar apoyo a la representación, el abogamiento, que en última instancia la calidad de esta asistencia. En última instancia entonces también es cierto que ¿qué significa calidad? ¿De qué estamos hablando en cuanto a términos de especificidad y claridad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de claridad, de calidad? Bueno, creo que hay consenso entre los oradores hasta el momento de que meramente ser nombrado y meramente estar presente no alcanza, por supuesto, si el objetivo último que queremos alcanzar son resultados justos y fuertes para nuestros clientes. Pero entonces, ¿qué es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Uno de los puntos que mencionó el orador destacado de esta mañana es cómo se definen ciertas cosas en nuestro ejercicio por la carencia o la falta. Hablamos de la ineficacia del patrocinio, cuando el abogado, por ejemplo, no hizo las cosas correctas o no hizo un buen trabajo para los clientes. Pero, por supuesto, esto también no logra responder la pregunta: ¿cuándo es suficiente? ¿Qué tiene que hacer un abogado para ofrecer un trabajo de calidad? ¿Cuándo logramos la calidad en este espectro y la calidad que merecen nuestros clientes? Entonces, ¿qué es lo que es la calidad? ¿Qué nos da? La capacidad de evaluar los sistemas. Una vez más, cuando hablamos de la importancia de la independencia, cuando hablamos de la importancia de los factores sistémicos que van en pos de la integridad de los sistemas, la pregunta básica tiene que ser: ¿cómo es que esto promueve la calidad de nuestros servicios en pos de nuestros clientes? Y si no logramos definir la calidad y mensurarla, entonces no sabemos cómo tenemos que transformar y modificar los sistemas, cómo lograr una mejora continua a nivel de los prestadores. Y entonces es muy difícil abogar por tener mayores recursos. Creo que todos sabemos que la defensa pública y la asistencia jurídica exigen en todo el mundo, ¿qué cosa? Ya lo sabemos, porque si somos deficientes y si queremos lograr ciertos objetivos, esto es a nivel individual y del prestador, y es muy difícil decir qué necesitamos de nuestros gobiernos en cuanto a los recursos para lograr estos objetivos. A ver, les cuento un poquito qué trata de hacer este informe para lograr esta meta. En primer lugar, nos da una definición operacional de la calidad. Esto es muy breve: hacer lo correcto para obtener los resultados correctos. En otras palabras, la calidad en un servicio se define por el alcance o el grado en el cual el servicio logra las actividades propuestas para obtener los resultados previstos. Entonces, para saber esto acerca de un servicio, tenemos que saber cuáles son estas actividades previstas y tenemos que definir cuáles son los resultados que queremos alcanzar. Puede ser quizás difícil para ustedes creer, por ejemplo, que tengo la intención de que mi pelo se vea así, mi cabello, ¿no? Entonces, cuando obtengo este resultado con mi peluquero, estoy contento. Este es el resultado que quiero obtener. No siempre el resultado es lo que importa, ¿no? También quiero que mi peluquero lo haga en la forma en particular. No me importa si utiliza la tijera o algún otro aparato, pero quiero que lo haga rápido. Sí me importa, por ejemplo,
que lo haga en forma higiénica. No quiero contagiarme ninguna enfermedad. Me importa el proceso y también me importa el resultado. Es cierto, sí, sobre mi cabello tal cual lo ven. También es cierto, supongo, esto sobre los servicios de asistencia jurídica. Nos importan la forma en que se prestan los servicios y nos importan los resultados obtenidos. El informe plantea que la calidad y los procesos de calidad, cuando los demás factores son todos iguales, conllevan resultados que son los que esperamos de asistencia jurídica. Si los demás factores son iguales, cuando los prestadores de asistencia investigan en forma temprana en el caso, esto demostró la investigación de que en general obtienen mejores resultados, menores tasas de condena cuando también visitan a los clientes en forma temprana. El resultado que obtienen es más satisfactorio, es decir, una mayor satisfacción entre los clientes y clientes que confían más en el sistema. Entonces, estos dos factores están interrelacionados, procesos y resultado, y los dos revisten importancia. En el informe también se sugiere que podemos definir, bueno, se me acaba el tiempo ya, que podemos definir qué significa la calidad en referencia a lo que significa un proceso de calidad. Todos nuestros clientes tienen derechos que se tienen que hacer valer. Por ejemplo, sabemos que hay un derecho que tiene todo acusado, el derecho de tener a un abogado. Podemos trabajar a partir de allí para definir cuáles son las actividades que, en síntesis, hacen que un abogado esté plenamente preparado para hacer su trabajo. Y el informe también plantea que si hacemos estas cosas claramente, con especificidad, si definimos las actividades, las normas de desempeño y rendimiento, vamos a poder entender mejor qué es la calidad en el proceso. Y por último, en el informe se ofrecen recomendaciones para evaluar como comunidad cuál es la calidad de los programas de asistencia jurídica. Entonces, para sintetizar, los insto a que lean el informe y que luego nos hagan llegar al ILF sus opiniones, su feedback, para que en una comunidad, todos reunidos, ver cómo definimos la calidad de los servicios de asistencia jurídica. Muchas gracias. Es un gran honor para mí estar aquí en Buenos Aires y poder compartir con ustedes algunas de las prácticas que como defensores públicos tenemos en la Oficina de Defensa Pública para asegurar la calidad de los servicios que brindamos a nuestros clientes. Quisiera brevemente agradecer a las varias organizaciones y personas que nos permitieron reunirnos aquí hoy, al Ministerio Argentino de Justicia, la Oficina de Defensores Públicos, a ILF, al PNUD, que ha trabajado tanto para que esto sea una realidad. Antes de comenzar el tema puntual que me han pedido que comente, que es asegurar la calidad del sistema legal, quisiera comentarles un poquito acerca de esto antes para que comprendan cuál es el contexto de nuestra oficina. Entonces, la Oficina de Defensa Pública israelí es una oficina joven que comenzó a trabajar en 1996 y recientemente hemos celebrado nuestro aniversario número 20. Y esto reemplazó un sistema anterior en el cual el patrocinio letrado era asignado por los tribunales y muchas veces los acusados no tenían ningún tipo de representación o la representación era bastante mala. Y en estos 20 años, desde la creación de nuestra organización, la Oficina de Defensa Pública creció muchísimo y es un actor muy importante ahora en el sistema de justicia penal. También trabaja con 60% de todos los defensores en las cortes bajas, cortes magistrados, lo llamamos 80% de las cortes juveniles y 50% de los cortes de distrito, tribunales de distrito. Entonces representan básicamente la mayoría de las personas que en Israel están involucradas en procesos penales. Y nos convertimos en una organización que gradualmente logró restaurar la confianza y la fe
de la población, en los defensores públicos, en abogados penales que obtenían un salario por parte del gobierno. La cantidad de factores que contribuyeron al éxito de esta oficina son innumerables. Así que ni voy a intentar comentarlos. Me voy a centrar, sí, en la manera en la cual nosotros brindamos nuestro servicio. Es un modelo mixto. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el contexto israelí? Los servicios que nosotros brindamos son bastante fáciles de comprender. Representamos clientes en todas las partes del proceso penal, darles asesoría a los que están detenidos, representarlos en apelaciones, también con respecto a casos de encarcelamiento injusto, también procedimientos administrativos, cuestiones psiquiátricas, de fianza o de libertad condicional. La oficina incluye una rama nacional, 6 ramas regionales y alrededor de 100 abogados que son empleados por el gobierno trabajan, diría 112 exactamente, que trabajan de manera permanente. También hay personal de apoyo. Y esta es la parte interna de la oficina y todos son empleados estatales, como dije. Sin embargo, debido a la carga de trabajo existente, muchas veces tercerizamos la labor y se la pasamos a abogados del sector privado. Alrededor de 900 abogados que trabajan en sus estudios y tienen su práctica también privada y toman los casos que nosotros le enviamos. Como independientes, y esto se mencionó antes también, diría algo más acerca de nuestro contexto. Dado que somos un organismo gubernamental, habíamos sido parte del Ministerio de Justicia, pero se nos considera igualmente una unidad independiente que garantiza dentro de la ley de defensa pública la independencia. Nos supervisa un cuerpo legislado independiente, tenemos un estatus único como tal en el gobierno. Y algo que debería mencionar es una cláusula, que es cuando un defensor público tiene un caso de conflicto, entonces está el gobierno y es empleado del gobierno y está el cliente, hay una disposición que dice explícitamente que lo que va a prevalecer es el deber que tiene el abogado para con su cliente, más allá de su deber con el gobierno. Con respecto a la calidad de los servicios, la primera regla que adoptamos es que es algo en proceso permanente. Hay maneras de hacer cosas, pero continuamos evaluando. Nosotros pensamos que esa no es necesariamente la mejor manera de hacer las cosas. Usualmente revisamos los reglamentos, la manera que aseguramos la calidad. Sin embargo, me centraría en 3 pilares básicos en los cuales nosotros nos basamos para asegurar la representación de calidad. Esto es la manera en la cual designamos a los abogados, la manera en la que supervisamos el trabajo y el tercer pilar es el entrenamiento continuo. Con respecto al primer punto y la presentación excelente que hizo Perry, no alcanza con designar al abogado y saltearse cuestiones, por ejemplo, como supervisión. Para nosotros es muy importante todo. La parte de la designación que se hace regionalmente, lo hacemos con gran cuidado, la elección de cada abogado que es adecuado para cada caso en particular. Y se suele hacer de la siguiente manera. Hay una lista de abogados que trabajan para la Oficina de la Defensoría Pública y cualquier abogado que quiera estar en esta lista debe solicitarlo, llenar un formulario, lo entrevistamos y podemos seleccionar los abogados privados que trabajan con nosotros. Uno de cada
150 personas en el país es abogada. Entonces tenemos una alta disponibilidad de abogados, así que podemos tener un proceso altamente selectivo. Elegimos a los mejores. No solo prestamos atención a sus títulos, sino su conducta ética, y también la Corte Suprema nos apoyó cuando hubo un caso en el cual no se quiso contratar a un abogado privado porque había tenido una serie de conductas y no éticas y había recibido acciones disciplinarias por parte del Colegio de Abogados. Entonces elegimos a lo que consideramos es el mejor candidato en términos de sus capacidades de idiomas, especialidad, y como dije antes, algo que dijo el juez Malambo ayer, que a veces es mejor tener abogados internos más que tener tantos abogados externos. Si bien con los abogados externos hay grandes cantidades de idiomas, habilidades, y esto puede resultar ventajoso también. La supervisión. Cada abogado que recibe un caso tiene un supervisor dentro del personal interno. La mayoría de su tarea es supervisar a los abogados. Sin embargo, le pedimos a todos que continúen participando del proceso en los tribunales. No solo supervisemos, sino que tengamos una actuación permanente y activa, que se nos vea en las cortes. Y todos los abogados deberían tener algunos casos que llevan adelante. Y durante los años hemos adaptado esta estructura tan elaborada. No voy a darlo en detalle porque ya me dicen que me tengo que ir apurando. Y nosotros vemos los registros de los juicios, los evaluamos, tenemos reuniones anuales, vemos la cantidad de casos, no solo los casos en particular, sino que vemos cuáles son los fenómenos que trascienden. También en el caso en el que hay declaraciones de culpabilidad o también otras prácticas que se pueden ver mirando todos los casos en conjunto y no en particular. Con respecto a la educación continua, no lo voy a explicar, creo que se explica por sí mismo. Y quisiera finalizar destacando nuevamente con respecto a las presentaciones que escuchamos antes, que nosotros nos centramos más en medidas cualitativas que cuantitativas. Nosotros le damos gran importancia a la supervisión de abogados a medida que los casos se manejan, especialmente en casos importantes. Y nosotros, en nuestra reunión que ocurre cada 6 meses, tratamos cada caso. No importa la tasa de éxito o fracaso de cada abogado, sino que nosotros sentimos que debemos centrarnos en medidas cualitativas, porque las cuantitativas pierden lo que estamos buscando en los abogados. Y luego en el debate voy a volver a tratar este punto. Finalizaría entonces diciendo que medimos las prácticas de las distintas áreas de nuestra oficina. Recientemente nosotros nos embarcamos en una encuesta de satisfacción de los clientes. Esto es algo que nosotros agregamos al arsenal que tenemos de técnicas que utilizamos para asegurar la supervisión. Pero como dije, esto es algo que está en proceso continuo y estamos trabajando en esto actualmente. Bueno, sí, como dijo Brian, lamentablemente Niall no pudo estar con nosotros físicamente aquí en Buenos Aires, pero sí pudimos grabar su presentación. Y quiero hacer una breve introducción. Niall empezó a trabajar en nuestra oficina de Cisjordania muy tempranamente y se destacó tanto como defensor público y como un promotor de los servicios jurídicos. Actualmente es el director nacional de las oficinas del ILF en Cisjordania. Esto fue crítico para establecer la oficina allí como una organización sostenible y permanente y garantizar que la oficina dé servicios de representación de calidad.
brevemente. Nayal va a hablarnos hoy en el video a través de la transformación de la asistencia jurídica en países en transición, en particular cómo crear una cultura de defensa con las partes interesadas. Así que les presento el video directamente. في مرحلة انتقالية من خلال بناء ثقافة الدفاع مبنية على الإرشاد والرقابة والتقييم حيث أنه ببناء ثقافة الدفاع para planificar de una manera correcta y podemos al-Ladina, porque todos los que podemos ayudar a la asistencia jurídica para que no haya ninguna interrupción en la defensa de los detenidos, los que están reclutos. Todos tienen derecho a tener un abogado justo y también tengan la autoridad para defender, y ellos tienen que tener la capacidad genérica, las instrucciones necesarias para que el Mahami tiene que tener con derechos de los abogados y los jueces, para que puedan así enfrentar a todos los desafíos frente de los derechos que tienen que ser respetados. Entonces tiene que llegar a su debido tiempo las ayudas necesarias. Tiene que llegar de una manera eficaz, así de esta manera لكي يكون المحامي que tiene que tener también que no tiene que tener ningún atraso para presentarse, porque tiene que tener también las instrucciones necesarias y también los informes para que estos organismos puedan cumplir con las instrucciones necesarias y también la capacitación, y tiene que tener también paralelismo con las leyes internacionales, especialmente de las Naciones Unidas, y tiene que tener también la aprobación de las leyes locales. Tiene que tener que instruir a los abogados de 6 a 8 meses de instrucción para que pueda trabajar en los organismos para que haya una intervención a los abogados, y tiene que tener también inspección de los organismos que le están asignando para que haya una intervención y también inspección. Cuando está realizando, tiene que tener un día por mes para que analice todos los casos y también preparar sus escritos y defensas para que todas las organizaciones puedan presentarse de una manera externa y interna. Y tiene que también presentarse ante el colegio de abogados para que preparen, para que presenten también las defensas necesarias frente a los juicios, la justicia, y también los jueces que están como abogados, como defensores, tienen que estar también con estos pasos. Tienen que prepararse las autoridades palestinas para que realice el abogado defensor puede tener la capacidad según las leyes necesarias. Tiene que ser verdadera y tiene que ser justa para que tenga éxito, para que llegue la asistencia legal necesaria
así de esta manera para que haya una justicia evidente, eficaz, para que tenga la legalidad necesaria y la defensa y también las sesiones y los juicios necesarios con los jueces que pueden tener exitosos y pueden tener también éxito, especialmente los que están acusados y están frente de los acusados y frente de los jueces y también tribunales. Tiene que haber también el abogado defensor capacitado para que así haya respeto al abogado. Muy agradecidos por escucharnos. Organizadores y mi respeto a los colegas que han venido de sitios tan lejanos hasta esta República nuestra. No recuerdo el autor que dijo que describe lo que ves por tu ventana y harás una descripción del mundo. Yo les voy a contar lo que veo desde mi pequeña ventana, que es la provincia del Chubut, en el sur argentino, entre el Atlántico y la cordillera de los Andes, que ha tenido una transformación muy importante en los últimos 15 años a partir de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, que la instituye como una defensa autónoma, que se da su propia regulación. Chubut tiene un poco más de 500.000 habitantes y contamos con 40 abogados especializados en cuestiones penales, tanto en juicio penal como en ejecución de la pena, lo que nos da un promedio de más de 7 abogados cada 100.000 habitantes, y esto nos permite tener un servicio de calidad. Además, desde el año 2006 tenemos un procedimiento íntegramente oral, de modo tal que todas las cuestiones que tienen que ver con la investigación preparatoria, juicio y ejecución de la pena se discuten oralmente, y nuestros abogados están permanentemente capacitados en litigación adversarial justamente para poder enfrentar este tipo de problemas. La disputa de modelos entre las defensas autónomas y las que no lo son tiene una larga data y en la Argentina todavía no está resuelta, aunque vamos avanzando. Esto es indispensable para poder tener una defensa de calidad. Las defensas que siguen modelos dependientes son burocráticas, apegadas a la corporación, armadas en espejos de la magistratura, responden más a la corporación judicial que al interés del sujeto que representan. Las organizaciones modernas son flexibles, siempre hay una independencia del abogado respecto del caso, es decir, no puede ser cohibida su decisión junto con su defendido respecto del caso, pero hay una gran colaboración, hay trabajo en conjunto, hay capacitación conjunta y permanente, y esto hace una enorme diferencia porque el apoyo institucional que tiene un defensor en modelos autoritarios es un respaldo formal. En los modelos de defensas proactivas y que tienen autonomía, este respaldo se manifiesta en una cantidad de acciones, algunas de las cuales vamos a revisar, que le da un marco para la actividad del abogado en juicio completamente diferente. Es así que no hay para el abogado en las defensas autónomas una sensación de estar solo en el mundo con su caso. La política institucional de nuestra Defensoría hace hincapié fundamentalmente, como es claro, en los derechos humanos y trabaja en temas estratégicos como el tema del monitoreo de prisiones que hemos desarrollado desde el año 2002 en adelante, se hace anualmente y lo hacen nuestros propios operadores, como también el control de las personas privadas de libertad que se hace desde hace 8 años semestralmente y que ha ido teniendo una densidad tal que nos coloca como actores políticos en la discusión de temas carcelarios con información contrastable que no puede ser discutida. Esto significa que las políticas de cooperación hacen que podamos tener una encomienda que se caracteriza por la unidad de actuación, la capacitación continua, tenemos entrenamiento en negociación, cuestión que no enseñan las universidades de Derecho,
una reflexión ética sobre la negociación penal, la importancia de que el sujeto, la persona imputada, es el sujeto de derechos y ella es quien tiene que tomar todas las decisiones debidamente informada. Hemos desarrollado una política que nos permite ser querellantes en causas de violencia institucional desde hace varios años atrás ante la inacción de fiscalías. En aquel momento, ahora se han puesto bastante al día en este tipo de problemas, así que representamos a todas las víctimas de violencia institucional, constituyéndonos como querellantes en los procesos penales, y esto ha tenido una fortísima incidencia en la obtención de condenas respecto de estos graves atentados contra los derechos humanos. Y por lo demás, esto está conectado también con más información que se reúne a través del banco de datos de torturas y malos tratos que instalamos en el año 2004 y que provee permanentemente información, no solamente sobre el tipo de casos que se denuncian, sino aquellos que no son denunciados y además las personas que son las que están indicadas como autores de estos graves casos. Entramos entonces en los temas de cómo analizar la calidad del servicio que se presta. Bien, el primer control de calidad lo pone el juicio oral. La audiencia nos reivindica en nuestra profesión de abogados. El proceso escrito, en cambio, disimula nuestras falencias, nuestra falta de contracción, nuestra falta de comunicación con la persona imputada. Funcionalmente, los defensores públicos son designados por el Consejo de la Magistratura y 5 ciudadanos elegidos por voto popular en un sistema de selección que es concentrado, continuo y donde no participa el Poder Ejecutivo. Así que este es un control de los 3 años donde se examina el desempeño de este defensor, dándole especial relevancia a la información y la opinión de la Defensoría, y esto puede provocar la incoacción de un jury de enjuiciamiento al defensor para ser expulsado de la institución si realmente su desempeño ha sido muy malo. Pero por supuesto que hay otras instancias técnicas. Entre estos 40 abogados penales que les mencioné, hay defensores senior, defensores junior. Los defensores senior están en los principales juicios y los defensores junior son supervisados por estos defensores senior. Además, el jefe de oficina tiene una supervisión general del sistema y el jefe del departamento también tiene una supervisión general del sistema, y todos nuestros abogados en algún momento concurren a juicio. Desde el punto de vista del control público, la defensa tiene que presentar un informe anual en la legislatura sobre lo que ha hecho, sobre sus resultados. Estos son análisis cuantitativos más que otra cosa, pero también hay análisis cualitativos. Tenemos un sistema de consulta del público que es el elogio de la queja. La queja tiene que servir para mejorar nuestro trabajo y no para sentirnos agraviados por lo que pueden decir usuarios insatisfechos de nuestro servicio público. Esta es la cultura que hemos instalado, ya digo, hace 15 años, y cada queja tiene que tener una respuesta inmediata de los niveles superiores para resolver el problema o para desestimarlo con razón si no es una queja fundada. Finalmente, tenemos un fortísimo contacto con ONGs de la zona, vinculados especialmente a los temas de derechos humanos, y ellos también hacen, por supuesto, un control de calidad de nuestros servicios. Esto nos ha posibilitado instalarnos, como les decía, como actores políticos en todo lo que tenga que ver con la ejecución de la pena sobre todo. Finalmente tenemos una evaluación, una autoevaluación anual sectorizada, sector por sector, de cómo ha sido, digamos, el año, cómo se han utilizado los recursos, cuáles son los problemas enfrentados y cuáles son los problemas que se van a enfrentar, y de esto depende la asignación presupuestaria. Bien, una pincelada trazo grueso es lo que nos permite este tiempo. Muchas gracias.